Amén, queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a empezar con la escuela dominical. El día de hoy, hermanos, vamos a culminar la idea de la enseñanza que hicimos la vez anterior. Las personas que estaban el domingo anterior sabrán que hemos hablado sobre el libro de Josué, ¿cierto? Josué 1, 1 al 9. Y hemos desarrollado que habían dos ideas principales: esforzarnos y ser valientes. Esas eran las ideas principales. Debemos esforzarnos y ser valientes. Y la pregunta era ¿en qué sentido lo decía el texto? ¿No es cierto? Porque también estábamos hablando de que esforzarse y ser valiente no era bueno ni malo en sí mismo. El detalle era en qué nos esforzábamos y en qué éramos valientes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay incrédulos, hay personas que no creen en Dios que se esfuerzan. ¿Habrán? Belisario, David, ¿habrán? Hay, ¿no? Yo creo que sí hay. Y yo me atrevo a decir que hay incrédulos que se esfuerzan más que nosotros muchas veces. Y hay incrédulos que son más valientes que algunos de nosotros muchas veces. Entonces el tema no es tanto esforzarnos o ser valientes. El tema es en qué nos vamos a esforzar y en qué tenemos que ser valientes. Entonces, eso desarrollamos la vez pasada y vimos que debemos esforzarnos y ser valientes en tres cosas puntuales, ¿no es cierto? En la última hoja de vuestras separatas está el resumen. Por favor, vamos a ir ahí rapidito. La palabra de Dios dice que debemos ser fuertes y valientes en tres cosas puntuales. Uno, debemos ser fuertes y valientes en primer lugar en la tarea que Dios nos ha encomendado, ¿correcto? Cuando hemos estudiado el libro de Josué, nosotros hemos visto que Josué está en un momento muy complicado porque Moisés había muerto. Moisés había fallecido. Josué se encontraba, y todo el pueblo se encontraba en un momento de tristeza, de decaimiento, de letargo, de marasmo. Y es ahí cuando Dios viene y le dice que se levante, que Él tiene que llevar a su pueblo a la tierra prometida, que Él tiene que dirigir a su pueblo a la tierra prometida. Entonces, el primer ser fuerte y valiente es que tiene que ser fuerte y valiente en su tarea, Josué. El segundo punto es ser fuerte y valiente en qué, si es que me pueden ayudar leyendo, hermanos, en obedecer la palabra de Dios, en obedecer su ley, que es donde nos quedamos. Y hoy día vamos a cerrar con el tercer punto: sé fuerte y valiente para vencer el temor y el desaliento, porque Dios estará presente. Ahora, si bien es cierto, nosotros nos quedamos en ser fuerte y valiente en obedecer a Dios y obedecer su ley, yo creo que quedó muy cortito el tiempo para poder explicar esto un poquito más. Vamos a tomarnos unos minutos para explicar, profundizar un poquito más en el punto 2. A continuación vamos a pasar al punto 3 y finalmente vamos a hacer un contraste. ¿A qué me refiero con que vamos a hacer un contraste? A lo siguiente. Nuevamente, la enseñanza de la vez pasada, y en gran medida la enseñanza del día de hoy, va a ser esto: que el mandamiento de Dios para Josué, y por extensión para todos los creyentes, es esforzarnos y ser valientes. Entonces, algo que personalmente me ha ayudado a entender mejor un texto es ponerlo a su inversa. Por ejemplo, que si Dios nos manda a esforzarnos y ser valientes, ¿qué será lo contrario de esforzarse y ser valiente? Por ejemplo, ¿qué será lo contrario de alguien que se esfuerza? ¿Y qué será lo contrario de una persona que es valiente? Correcto. Eso vamos a ver en la parte final, pero para que entendamos un poquito la estructura de lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a ir nuevamente al punto número 2. El punto número 2 es: sé fuerte y valiente en obedecer a Dios y en obedecer su ley. Entonces, por favor, todos vamos a regresar a Josué 1:7. Josué 1:7. ¿Sí? Si alguien lo puede leer, por favor. Josué 1:8, perdón. Josué 1:8. Si alguien lo puede leer, por favor. Está en la primera cara de vuestras fichas. Adelante, hermano. Correcto. Alguien que lo tenga en la versión Reina Valera, la inspirada. Adelante.
Amén. Algo que quiero volver a resaltar, hermanos, es que lo que se le venía a Josué en adelante eran guerras y más guerras, ¿correcto? Dios le había dicho que tenía que tomar la tierra prometida, ¿sí? Pero esa tierra prometida, estábamos diciendo que no estaba vacía, estaba llena de personas hostiles, por lo tanto le esperaban crueles guerras. Entonces, Dios se le acerca y en lugar de decirle ciertas tácticas, estratagemas, estrategias, Él le manda a centrarse en su palabra, ¿sí? Nuevamente, y por extensión, es un mandato también para nosotros. Sea lo que sea la situación que nos esté tocando vivir, el mandamiento de Dios para nosotros es centrarnos en su palabra. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué es importante meditar todo el tiempo en la palabra de Dios? Porque eso dice, ¿no es cierto? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante meditar en la palabra de Dios, hermanos? Para hacer las cosas bien, ¿eh? Correcto. Para poder razonar en eso, ¿ya? Correcto. Ahora, pero si nos centramos en este texto, por favor, todos nuestros ojos en el versículo 8, estamos en Josué 1:8, y es correcto lo que han dicho ustedes, pero si nos fijamos en este texto, ¿para qué vamos a meditar en la palabra de Dios? ¿Cuál va a ser la consecuencia de meditar en la palabra de Dios de día y de noche? Correcto, pero según el texto, vamos a leer por favor el versículo 8. Es cierto lo que dicen, pero yo quiero que nos centremos en el versículo 8. Correcto, para prosperar tu camino y tener éxito. Todo lo que han dicho ustedes es correcto, pero si nos centramos particularmente en el texto del día de hoy, dice que la consecuencia de meditar en la palabra de día y noche es prosperar tu camino y tener éxito, ¿no es cierto? A mí me gusta particularmente cómo concluye la versión Reina Valera, no sé, creo que Belisario lo tenía, ¿no? ¿Puedes leer esa última partecita, Belisario, por favor? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿cierto? Entonces, esa es una promesa de Dios. Lo que vemos acá son dos cosas bien claras. Uno, la voluntad de Dios es que meditemos en su palabra día y noche. ¿Amén? Correcto. Lo segundo es que la consecuencia, y por tanto la voluntad de Dios, es que seamos personas exitosas. ¿Amén? Ahora, en lo segundo nos cuesta un poquito más, porque de repente alguno de ustedes va a sentirse tentado en acusarme como un predicador del evangelio de la prosperidad. Me reprende. Pero la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es que seamos personas exitosas. La pregunta del millón es, ¿qué es una persona exitosa? Eso es lo difícil de definir, ¿no es cierto? Y la semana pasada también estábamos hablando un poco sobre la definición. ¿Qué es una persona exitosa? Por ejemplo, si alguien tiene una empresa, no sé, de cualquier negocio, póngame un ejemplo, una empresa de cualquier negocio, de venta de carros, iba a decir lo mismo, estamos en el mismo sentido. Una empresa de venta de autos, ¿no es cierto? Una persona que tiene su empresa de venta de autos, ¿cómo tú sabes que esa empresa es exitosa? Porque vende muchos carros, ¿no es cierto? Cualquier negocio, ¿no es cierto? Tú sabes que un negocio es exitoso porque vende, está rayando, ¿no es cierto? Hacen cola. Amén, amén, hermano. Eso es cierto. Ahora, nosotros tenemos claros cómo podemos definir en el mundo cómo luce algo exitoso. Ahora, en la vida cristiana, ¿cómo luce una persona exitosa? ¿Cómo es una persona exitosa bíblicamente hablando? Para no alargar el tema, una persona exitosa, el éxito cristiano no se mide como en los negocios por los resultados, se mide por una vida de fidelidad.
Nuevamente, el éxito cristiano se define por una vida de fidelidad a la palabra de Dios. Amén. Entonces, el éxito cristiano nuevamente no se define por los resultados. Y queremos resultados, por supuesto, los resultados no son malos, pero los resultados no van a definir el éxito cristiano, sino la fidelidad que tenemos en la palabra de Dios. ¿Amén? Ahora, ¿nosotros necesitamos ser fieles a la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Pero no podemos ser fieles a algo que no conocemos. Ese es el gran detalle. Hay el pastor Eddie Ildefonso, a quien le extendemos nuestros saludos nuevamente. Lo extrañamos, pastor Eddie. Repite algo que es profundamente cierto. Hay personas que viven por circunstancias y hay personas que viven por principios. Hay personas que viven por circunstancias y hay personas que viven por principios. Hay personas que les pasa de todo y se dejan mover por todas las circunstancias. Pero hay otro tipo de personas que se dejan dirigir solamente y se paran en la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermanos, meditar en la palabra de Dios. ¿Cada cuánto tiempo creen que es necesario meditar en la palabra de Dios? Todos los días. Hace poco se hizo una encuesta para saber si los cristianos, los protestantes, leían su Biblia diariamente. Se le hizo una pregunta sencilla para esta encuesta. Señor, ¿usted lee la Biblia todos los días? ¿Sí o no? Nada más. ¿Cuáles creen que fueron los resultados de esa encuesta? El resultado es, esta encuesta se hizo en los Estados Unidos. El 70% de los americanos protestantes no leen su Biblia diariamente. El 70% de los profesantes, estamos hablando, no leen su Biblia diariamente. Ahora, los que somos peruanos y sicuaneños, no nos podemos sentir ajenos por lo siguiente. El promedio de lectura en el Perú, hace 5 años era 0.5 libros. Hoy en día el peruano, en promedio, cada persona lee 3.3 libros. Lo cual me alegra porque es una mejora, ¿no? El detalle es que los estadounidenses leen 12 libros por persona. Nosotros leemos 3. Ahora, saco mis cuentas y si hay personas que leen más que nosotros, y de esos que leen más supuestamente que nosotros, el 70% no leen su Biblia diariamente. Yo puedo pensar que nosotros por lo menos estamos en las mismas. ¿Sí? Entonces, una triste realidad en el mundo cristiano es que la mayoría de cristianos no leen su Biblia diariamente, lo cual es una tristeza. Y acá tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué las personas no leen su Biblia? ¿Cuáles son las excusas? Bueno, ¿cuáles son los motivos más frecuentes por no leer la Biblia? No es una pregunta retórica, es una pregunta directa para ustedes. Voy a necesitar vuestra participación. Nuevamente, la pregunta para el día de hoy es, ¿por qué las personas no leen sus Biblias? Ocupados, están muy ocupados. Están muy ocupados cada día todos digamos, Correcto. ¿Alguien más, hermanos? Algunos no saben dónde empezar, ¿sí? La pregunta nuevamente es, ¿por qué las personas no leen la Biblia? ¿Cuáles son los motivos más frecuentes que ven en las personas? ¿Qué dicen? ¿Por qué las personas no leen su Biblia? ¿Ya? ¿Sí? Ajá. Por flojera. Tengo una persona muy, muy querida, y por supuesto sigue siendo muy querida por mi persona, pero una vez me dijo, Ángel, ¿sabes? No me funcionaba ninguna pastilla para dormir. Hay una pastilla para dormir, ¿cómo se llama? El diazepam. ¿No? Clonazepam, exacto, y todos los cepanes que hay. Y me decía, ¿sabes qué, Ángel? Ninguna de esas pastillas me hacía daño, pero he encontrado la solución perfecta.
leo mi Biblia y me duermo rapidito. Sí, yo me quedé como, qué bueno que duermas, pero por otro lado, el método, su Biblia sepan, ¿no? Miren, hermanos, R.C. Sproul escribió sobre las excusas para no leer la Biblia y él encontró dos excusas principales. La primera excusa es la siguiente: la Biblia es tan difícil de entender que solo los teólogos con muchos conocimientos y preparación técnica pueden manejar las escrituras. Entonces, R.C. Sproul denomina esto como un mito, porque hay una idea de que las escrituras son demasiado profundas, y son profundas, pero que son demasiado complejas como para ser entendidos por un simple mortal, lo cual no es cierto. R.C. Sproul dice algo muy interesante, dice lo siguiente: si podemos leer un periódico, podemos leer la Biblia. Si podemos leer un periódico, podemos leer la Biblia. De hecho, me atrevería a decir que hay palabras y conceptos más difíciles que se expresan en la primera plana del periódico que en la mayoría de las páginas de la Biblia. Lo cierto es que la palabra de Dios tiene mensajes profundos, por supuesto que sí, pero está escrito en un lenguaje entendible. El mensaje principal de la Biblia es comprensible para cualquier persona. El segundo mito para no leer la Biblia es que la Biblia es aburrida. R.C. Sproul contaba una anécdota en que lo llamaron de una universidad cristiana y le dijeron: R.C. Sproul, nosotros queremos que tú enseñes en nuestra universidad porque queremos que le des, como eres joven, queremos que le des vida a la palabra de Dios, para que los jóvenes puedan, le encuentren el gusto, ¿no? Y R.C. Sproul decía: pero ¿en qué momento la palabra de Dios se ha enfermado para que yo le dé vida? ¿No? Nosotros no le damos vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da vida a nosotros. Y eso es muy cierto. Cuando nosotros prestamos un poquito de atención a la palabra de Dios, nosotros vemos que hay de todo, muchísimas cosas interesantes. Miren cómo lo dice R.C. Sproul. Cuando las personas dicen que la Biblia es aburrida, me hacen preguntarme por qué. Los personajes bíblicos están llenos de vida. Existe una pasión especial en cuanto a ellos. Sus vidas revelan drama, aflicción, lascivia, crimen, devoción y todo aspecto concebible de la existencia humana. Hay reprimenda, remordimiento, contrición, consuelo, sabiduría práctica, reflexión y ante todo hay verdad. Y esto es cierto, hermanos. Y quería compartirles esto un poco para meditar en las excusas, porque al final son excusas que nosotros ponemos para leer la palabra de Dios. Finalmente, R.C. Sproul decía algo interesante también. Él decía: aunque la palabra de Dios sea el libro más aburrido del mundo, y no lo es, gracias a Dios, pero aunque la palabra de Dios fuera el libro más aburrido del mundo, aún así estamos en la obligación de leerla, porque es un mandamiento de Dios. Eso debería ser suficiente para que nosotros meditemos y leamos la palabra de Dios continuamente. Ahora, quería hacer otra pregunta a ustedes, por favor. ¿Cuántas personas de las presentes tienen una Biblia? Levanten la mano, por favor. Una Biblia. Una Biblia. 2 Biblias. 3 Biblias. Amén. 4 Biblias. 5, hermano. Ya me ha dado curiosidad. Okay, no pensé llegar tan lejos, hermanos. Amén, amén. Me alegro que tengamos la Biblia. Pero miren al punto al que quiero llegar. Ustedes saben que hay países en los que está prohibido el cristianismo, ¿correcto? La realidad es que hay congregaciones enteras, hermanos, en que no tienen una sola Biblia. Congregaciones, estoy hablando de congregaciones enteras que no tienen una sola Biblia. Entonces, para reflexionar, hermanos, todos los que estamos acá, una sola persona tiene muchísimas más Biblias que muchas congregaciones, que todas congregaciones enteras en otros países. Para ponerlo en contexto, hermanos. Y aún así, muchos de nosotros somos perezosos en leer la palabra de Dios. Para ponerlo en contexto.
Para ponerlo en contexto. Donald Whitney decía, los que usan poco su Biblia realmente no son mucho mejores que los que no tienen ninguna Biblia. Necesitamos leer nuestra Biblia continuamente, hermanos. ¿Por qué? Porque si queremos conocer íntimamente a Dios, debemos conocer íntimamente su palabra. Quiero repetirlo, hermanos, si queremos conocer íntima y profundamente a Dios, necesitamos conocer íntima y profundamente su palabra. Es una relación directa. Necesitamos buscar su voluntad continuamente. Alguien dijo, no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, sino me preocupa lo que sí entiendo de la Biblia. Nuevamente, no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, lo que me preocupa es lo que sí entiendo de la Biblia. La alusión es a que hay cosas que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios que nos va a chocar y que algunas veces no la vamos a aceptar. Pero nosotros nuevamente estamos llamados continuamente a buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo malo es que hay personas que realmente no buscan la palabra de Dios, no buscan el consejo de Dios, aunque aparentemente lo estén haciendo. Para eso vamos a ir por favor al libro de Jeremías 42. Todos por favor vamos a Jeremías 42. Jeremías 42, por favor, Jeremías 42, todos vamos a Jeremías 42. Antiguo Testamento. Jeremías 42, ¿sí? Por favor, levanten su mano quienes ya lo tienen. Un amén cuando lo hayan encontrado, Jeremías 42. Perfecto. Segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Jeremías? ¿Ok? Jeremías. Amén. Se lo están perdiendo, hermanos. Es un libro impresionante, el libro de Jeremías. Les recomiendo bastante leer el libro de Jeremías. Entonces, les voy a poner en contexto, antes de leer Jeremías, nuevamente, para que no perdamos la hilación de lo que estamos hablando. Hace un momento acabo de decir que lo que nosotros tenemos que hacer intencionalmente es buscar la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que meditar en las Escrituras con la finalidad de buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que ha pasado con el pueblo de Dios en Jeremías 42:1 y vamos a leer todos juntos, ¿sí? Necesito, por favor, para esta parte, que todos estemos juntos en esa porción. Si no, no va a perder su gracia este momento, ¿sí? Todos necesito que estemos en Jeremías 42. Ok, 42:1. Voy a ponerlo rapidito en contexto. El Señor está disciplinando duramente a su pueblo. Su pueblo acaba de salir de una masacre terrible. Y una masacre brutal. Usted, nuevamente les recomiendo que lean el libro de Jeremías. Cuando digo que ha sido una masacre, hermanos, ha sido una masacre. Se los recomiendo. Estoy hablando de la masacre de Mispú. Entonces, el contexto es en que los oficiales de guerra, los pocos sobrevivientes que quedaban del pueblo de Dios, estaban en un dilema. No sabían si quedarse en el lugar donde estaban o irse a Egipto. ¿Sí? Ese era su dilema, para que estemos todos claros, ¿no es cierto? ¿Cuál era el dilema que tenían, hermanos? Nuevamente, para ver si estamos acá todavía. Simple, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o vamos? Cuando nosotros tenemos problemas graves y a nada funciona, hermanos, ¿a dónde recurrimos? Normalmente. Recién a Dios, ¿no es cierto? Y esta no ha sido la excepción. Ya cuando todo está saliendo mal, se acordaron que tienen un Dios. Y vamos a ver qué es lo que logran con eso. ¿Sí? Bueno, cosa interesante. Hay muchos matices interesantes también, porque antes de la masacre el Señor les había advertido. Tienen que arrepentirse. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y en ese tiempo nunca faltaban los falsos profetas que decían, no se preocupen, eso es mentira. Todo va a ir bien. Y en el libro de Jeremías dice que los falsos profetas decían paz, paz, pero no hay paz, ¿no es cierto? Pero bueno, nuevamente, entonces vienen los oficiales de guerra a buscar, ¿a quién? A Jeremías, para pedirle el consejo de Dios. Entonces vamos a leer todos juntos, por favor, cómo empieza esto y cómo termina. Vamos a estudiarlo juntos. Todos, por favor. Vamos a leerlo. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y
todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto. Pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. ¿Correcto? Entonces, hasta este punto, nuevamente, hasta este punto, ¿qué es lo que le están diciendo todo el pueblo a Jeremías? Que le pida a su Dios, ¿no es cierto? Hay un pequeño detalle, no sé si alguien lo ha notado en la petición que está haciendo el pueblo. Sí, exacto. O sea, lo que no suena bien es tu Dios, ¿no es cierto? Es como, ustedes notan, ¿no? Que ya como que no cae bien. Tu Dios. Pero vamos a dejarlo ahí. Solamente nos vamos a quedar con ese sabor un poco raro. Como que tu Dios. Pero esa era la petición, ¿no es cierto? Nos toca el versículo, correcto, 4. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios. Una corrección así elegante, ¿no? Como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Vamos a centrarnos ahora en el versículo número 6. Si alguien lo tiene en la versión que no sea Reina Valera del 60, por favor, que nos pueda ayudar para poderlo entender un poquito mejor. Pastor, yo creo que lo tiene en la... Por favor, si puede leer la parte 6, el versículo 6. Sea bueno o mala, escucharemos la voz del Señor, nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor, nuestro Dios. Perfecto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le ha dicho entonces el pueblo a Jeremías? En resumen, ¿qué diría? ¿No es cierto? Miren lo interesante, dice, sea bueno o sea malo nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en cristianos, queremos saber qué es lo que quiere Dios. Ya sea que nos guste o no nos guste, vamos a obedecer. Básicamente están diciendo eso, ¿no es cierto? Pregunta, ¿esa afirmación es buena o mala? ¿Qué dice? ¿Ya? Necesito vuestras opiniones, por favor. ¿Qué dicen? ¿Es bueno o malo lo que dijeron? Es bueno. ¿Ya? ¿Por qué es buena? Están decidiendo aceptarlo. Claro que sí. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes dicen que esa afirmación es buena? ¿Ya? Ok. ¿Quiénes dicen que es mala esa afirmación? ¿Ya? ¿Quiénes se abstienen? Ya. No saben, opinan. Ok, entonces, esta afirmación es una gran afirmación. Yo creo que es una afirmación que todo creyente debería hacer al buscar la voluntad de Dios. Señor, sea bueno, sea malo, ayúdame. Yo te voy a obedecer. ¿Amén? Es bueno. Pero vamos a ver qué ha acontecido, qué sigue. Vamos. Número 7. Por favor, sigamos, no perdamos la ilación. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. La respuesta, ¿no es cierto? Y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, vamos a ver, ahí está la respuesta. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Y esta es la respuesta. Nuevamente, hermanos, ¿cuál era la pregunta de las personas acá? ¿Qué querían saber? Sí, ¿no es cierto? Si quedarse o irse a Egipto, ¿no es cierto? Vamos a ver. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho.
No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Qué lindo, hermanos. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra del Señor. Oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada. De hambre y de pestilencia no habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré sobre ellos. Esa era la respuesta de Dios, hermanos. Nuevamente, la respuesta del Señor estaba confusa o estaba clara. Hermano, más claro ni el agua, ¿no es cierto? O sea, clarísimo, claro de claros. ¿Cuál era la respuesta de Dios, hermanos? Exacto, ¿no es cierto? Miren lo interesante. El Señor no solamente se limitó a decir quédense. Es la palabra de Dios, eso debería ser suficiente. Sino que Dios, el Señor, es claro en decir las consecuencias de obedecerlo, de quedarse, pero también fue claro en decir las consecuencias de no obedecerlo. Era claro. Las consecuencias de quedarse, ¿cuáles iban a ser? Si se quedaban, ¿cuáles iban a ser las consecuencias? No solamente iban a vivir, sino que los iba a prosperar, que iban a volver a su tierra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuál era la consecuencia de irse a Egipto? Muerte. Y no una muerte bonita. Pestilencia, muerte. Clarísimo. ¿Qué creen que hizo el pueblo? ¿Qué creen que hizo el pueblo, hermanos? Yo los invito a terminar de leer todo el versículo 42, pero por el tema del tiempo, vamos a ir, por favor, al capítulo 43, para ver la respuesta del pueblo de Dios. Todos, por favor, 43:1. Jeremías 43, ¿sí? ¿Y estamos en Jeremías 43, por favor? ¿Estamos en Jeremías 43, por favor? ¿Sí? Ya está. Vamos a ver entonces la respuesta del pueblo. Seguros, estamos todos, ¿no es cierto, hermanos? Por favor, yo creo que estemos en la misma. Amén. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les habían enviado ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, hijo de Hanán, hijo de Carea. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira. Mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar allí, sino Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en la tierra de Judá, a hombres, a mujeres y niños, a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías. ¿Y qué hicieron? Y entraron en la tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz de Jehová. Y llegaron hasta Tafas. Entonces, hermanos, yo quisiera saber qué es lo que ven ustedes en el comportamiento
del pueblo de Dios? Desobediencia. Desobediencia. ¿Seguirá pasando eso mismo con el pueblo de hoy, el día de hoy, hermanos? Es una pregunta más personal. ¿Nos pasará personalmente con Dios esa actitud, hermanos? Nos pasará, hermanos, que la palabra de Dios nos dice claramente cómo los principios por los que debemos manejar nuestra vida, y contra todo pronóstico queremos regresar a nuestro Egipto. Primera pregunta, hermanos. ¿Cómo era la actitud al principio de estas personas para buscar la voluntad de Dios? Lindas palabras, ¿no? Qué lindas palabras. Sea bueno o sea malo, lo aceptaremos. Pero cuando viene la respuesta del Señor, es otra cosa. Miren lo que dicen algunos teólogos al respecto. Antes de leerles lo que dicen los teólogos al respecto, ¿qué muestra eso del carácter de estas personas? Nuevamente, vamos a analizar un poquito. Al principio, ¿qué dijeron? Sea bueno o sea malo, vamos a aceptar la voluntad de Dios, ¿correcto? Y cuando el Señor respondió, ¿qué hicieron? Rechazaron. ¿Qué es lo que muestra de su carácter estas personas? ¿Ya? Correcto. Y es que, hermanos y hermanas, muchas veces solamente buscamos a Dios, entre comillas buscamos en Dios, para escuchar lo que queremos escuchar. Para escuchar lo que queremos escuchar. Simplemente Dios es un medio, nada más. Muchos de nosotros no buscamos en realidad la voluntad de Dios. Simplemente queremos que Dios confirme nuestro capricho. Mira lo que dicen algunos teólogos. Es inútil profesar nuestro deseo de conocer la voluntad de Dios, mientras que en nuestro corazón secreto estamos decididos a seguir cierto curso, pase lo que pase. Cuán a menudo los creyentes piden oración para que se aclare su camino, cuando en realidad ya lo han decidido y en secreto esperan poner a Dios de su lado. Y esto es una gran y triste realidad, hermanos. Muchos de nosotros hacemos una oración, entre comillas, buscando la voluntad de Dios, pero ya hemos tomado la decisión. ¿Han visto como en esos juicios injustos, cuando ya se decidió que ese hombre le iban a matar, pero hacían de todas maneras el juicio para que tenga una apariencia de formalidad, ¿no? Pero ya ese hombre estaba condenado. Yo creo que muchos de nosotros tenemos esa actitud. Ya hemos decidido en nuestro corazón qué rumbo vamos a darle a nuestra vida, pero ya para cumplir hacemos la oración: Señor, guía mi camino. Mira lo que dice Morgan, otro teólogo. Es posible tratar engañosamente con nuestras propias almas. Lo hacemos como lo hicieron estas personas siempre que solicitamos la guía divina, habiendo decidido previamente cuál será nuestro curso de acción. Tal oración es solo una actividad supersticiosa. Cuando se concibe la oración como un medio para hacer que se cumplan nuestros propios deseos, ya no es una oración, es una superstición. Nuevamente, hermanos, nosotros necesitamos leer las Escrituras, necesitamos meditar en las Escrituras para que con todo corazón buscar realmente la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente buscamos la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuántos de nosotros realmente queremos conocer a Dios? ¿Cuántos? Quiero hacerles una pregunta. Estos hombres que acabamos de leer, ¿estaban buscando realmente la voluntad de Dios? No estaban buscando la voluntad de Dios. Y a veces nuestras oraciones son bien bonitas, hermanos, bien bíblicas, bien espirituales, pero nuestro rumbo, nuestro camino es diferente. En el fondo de nuestro corazón muchos de nosotros ya hemos decidido qué vamos a hacer con nuestras vidas. Y en el fondo no nos interesa la voluntad de Dios. Segunda pregunta. ¿A quién acusaron? Cuando dijeron que no, ¿cuál era su excusa? ¿Dijeron que Dios estaba equivocado?
Jeremías, ¿no es cierto? Y es exactamente lo que pasa el día de hoy, hermanos. Los creyentes, entre comillas, no van a acusar a Dios. Dios está mintiendo. No. Van a acusar a la persona que va a ser valiente y va a decir una verdad de Dios. Hermanos. Jeremías, ¿qué era Jeremías? Un profeta. Ser un profeta de Dios, hermanos, ¿era fácil o era difícil en esos tiempos? Difícil. Cuando tú lees Jeremías, ves cómo acabó Jeremías. Cuando tú lees Isaías, tú vas a ver que es difícil. ¿Por qué era difícil, hermanos? Porque Dios mismo les hablaba, el Señor, que es el Señor de señores. ¿Por qué era difícil? Siempre decía la verdad, Como decías, a Dios Correcto. Y es que era muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces, generalmente, tenían que decir al pueblo cosas difíciles de escuchar. Y yo creo, hermanos, veo en ese sentido que ser pastor tampoco es fácil. Porque el pastor tiene que pararse y decir a una congregación, muchas veces engreída, cosas que no quieren escuchar. Y la congregación no va a decir Dios está equivocado. La congregación va a acusar al valiente que va a querer hablar su palabra. Entonces, las mismas malas costumbres de antes siguen siendo las mismas malas costumbres de hoy, hermano. ¿Por qué? Porque el corazón engañoso de antes sigue siendo el mismo corazón engañoso y pecador de hoy. Es nuestra condición. Y por eso necesitamos ¿a quién, hermanos? A Jesús, a Cristo, a nuestro Redentor. Y es un círculo virtuoso, porque precisamente, ¿por qué estudiamos las Escrituras? Para conocer a Dios más a profundidad, para saber realmente y conocer que necesitamos a Jesús cada día de nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, quería ahondar un poquito en ese punto número 2, que es meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? El punto número 3, que está en vuestras separatas, ¿cuál es? En la última hojita. ¿Cuál es el punto número 3? Correcto. Ser fuerte y valiente para vencer el temor y desaliento, porque Dios estará presente. Nuevamente, nuestra idea central era estudiar Josué, ¿no es cierto? A Josué Dios se acerca y le dice que sea fuerte y que sea valiente. Entonces, el tercer término era que sea fuerte y valiente para vencer el temor y el desaliento, porque Dios estará presente. Vamos a leer entonces, permítanme, el versículo 9, ¿no es cierto? Vamos a Josué 1:9, por favor. Si lo puede leer nuestro hermano Beni, si es que lo tiene. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Correcto. Entonces, el tercer sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. La tercera y más, yo creo que la tercera la promesa más hermosa es esa. Dios promete estar al lado del creyente todo el tiempo. No hay promesa, hermanos, más hermosa, sublime, fortalecedora y consoladora que esta. Que Dios mismo promete estar a nuestro lado en todo tiempo. Por favor, necesito que una persona lea Mateo 28:20, que otra persona lea Hebreos 13:5, que otra persona Génesis 28:15 y finalmente que otra persona lea Éxodo 33:14. ¿Sí? Está en vuestras fichas también, hermano, por si acaso.
pero ya no soy tan benevolente como el pastor Eddie. Tienen que buscar en sus Biblias, hermanos. Entonces, ¿quién puede leer Mateo 28:20? Levanten la mano. Amén, hermanos. No se peleen, por favor. No se peleen. Tranquilos. Orden en la sala. Mateo 28:20, entonces lo va a leer David. Hebreos 13:15, por favor, va a leer pastor Joe Martínez. Génesis 28:15 lo va a leer nuestra hermana Julie. Julie, ¿no? Sí. Julie. Y finalmente, estamos en Éxodo 33:14, el hermano Ben. ¿Sí? Nuevamente, hermanos, para no perder la hilación de lo que estamos estudiando. El Señor nos manda a ser fuertes y ser valientes. Y acá está la última parte en la que Dios dice, sé fuerte y valiente porque yo voy a estar a tu lado. Y vamos a ver que en diferentes porciones de la Biblia, en toda la Biblia, el Señor deja en claro que va a estar todo el tiempo con nosotros. Por favor, ¿quién puede leer Mateo 28:20? Adelante. Enseñándoles y guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hebreos 13:5. Amén. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca ni te desampararé. Amén. Nunca te dejaré ni te desampararé. Génesis 28:15. Amén. Éxodo 33:14. Dios le contestó, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar contigo. Amén. Vemos, hermanos, que en todas las partes de la Biblia Dios promete algo muy puntual. Su presencia con nosotros en todo momento. Su presencia con nosotros en todo momento. Y esas fueron, hermanos, los tres: ser fuerte y valiente, que podemos ver en Josué 1, del 1 al 9. Finalmente, hermanos, vamos a poner el contraste que les estaba anticipando. Nuevamente, vamos a volver. El mandamiento de Dios en el texto que hemos estudiado es claro. Esfuérzate y sé valiente. Y les estaba anticipando que algo que nos va a ayudar a entender un poco más un texto es ponerlo a su inversa. ¿Por qué? Dios nos manda a ser fuertes y valientes, ¿sí o no? Amén. Pero muchos de nosotros somos lo contrario. Y para medir si estamos más por acá o en el lado contrario, nos va a ayudar precisamente este ejercicio. Si la palabra de Dios nos manda a esforzarnos y ser valiente, ¿qué será lo contrario? Estaba preguntando, la palabra de Dios dice, esfuérzate, ¿correcto? ¿Qué será lo contrario de esforzarnos? Lo contrario de alguien que se esfuerza, ¿qué será? Ser perezoso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo contrario de esforzarnos es ser perezoso. ¿Y qué será lo contrario de ser valientes? Miedoso, cobarde, correcto. Temeroso. Para eso vamos a ir, por favor, a Mateo 25, 24. Nos vamos a ayudar de la parábola de los talentos. Por el tema de tiempo vamos a ir directamente a Mateo 25, 24. Por favor. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Ya. ¿Quién puede leer, por favor, Mateo 25, 24? Adelante, hermano. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, que conocía que es un hombre duro, que siga donde no sembraste y pone donde no está. Vamos a leer, por favor, hasta el 30, perdón. Sí, por eso. Por lo cual tuve miedo y fui desconocido al ver. Respondiendo el Señor, siervo malo y negligente, sabías que Dios ciego donde no se ve y que recoge donde no está así. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y aquel yo hubiera recibido lo que es mío con los que
no tiene aún lo que tiene les será dado. Y así lo echarle en las tinieblas de Dios. Allí será el lloro y sufrir de dientes. Amén. En la versión de Dios habla hoy, dice, tú eres un empleado malo y perezoso. Que al final el punto es el mismo. Los invito a leer y estudiar profundamente la parábola de los talentos, pero lo cierto es algo, el tercer siervo, el siervo malo, tenía un entendimiento correcto o incorrecto de Dios. ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que tenía tenía miedo? Sí. ¿Qué le dice a Dios? Yo sabía que usted es un hombre duro. ¿Podemos decir eso de Dios? Muy difícil, muy difícil. Y es que, hermanos, lo que nosotros pensemos profundamente de Dios va a determinar el resto de nuestras vidas. Por eso necesitamos continuamente conocer a profundidad a nuestro Dios. Tengo unas preguntas finales para ustedes, hermanos. Todos están con vuestras hojitas, ¿verdad? Vamos a responder 2 preguntas bien puntuales. La palabra de Dios nos manda a esforzarnos y ser valientes, pero ciertamente, hermanos, y me incluyo, somos perezosos y somos cobardes en muchas áreas de nuestras vidas. En algunas áreas de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿O solo me pasa a mí, hermanos, por favor? No, cierto. Lo que vamos a escribir en nuestras hojitas, vamos a aprovechar que las tenemos. 2 preguntas. ¿En qué cosas tú estás siendo perezoso en tu familia? En este momento vamos a hacerlo, hermanos, este ejercicio. ¿En qué cosa estás siendo perezoso en tu familia? Vamos a escribirlo en la hojita, por favor. ¿En qué cosas estás siendo perezoso en tu familia? No solo la pregunta, sino la respuesta, hermanos, ¿sabes? Vamos a escribir en este momento, por favor. Vamos a hacer un análisis, un autoexamen. ¿En qué cosas estás siendo perezoso en tu familia? ¿Mm? ¿En qué cosas? Caí. ¿Necesitas un lapicero? Sí, dale. Vamos a escribirlo rápidamente. ¿En qué cosas estás siendo perezoso en tu familia? ¿Ya lo hemos escrito, hermanos? Todavía. Bien. ¿En qué cosa estás siendo perezoso en tu familia? Segunda pregunta. ¿En qué cosas estás siendo perezoso en tu iglesia? ¿En qué cosas estás siendo perezoso en tu iglesia? Vamos a responder esas 2 preguntas, por favor. Vamos a tomarnos unos minutos para examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Dos preguntas, ¿no? ¿En qué estamos siendo perezosos en nuestra familia? ¿Y en qué estamos siendo perezosos en la iglesia? Bien. ¿Alguien quiere compartir, hermanos, sus respuestas?
Primera pregunta. ¿Han respondido las preguntas, hermanos? Amén. Sí, todos hemos respondido. ¿Alguien quiere compartir sus respuestas? Amén. A ver, hermano. Gracias, hermano. Gracias por tu honestidad. Gracias. Aunque no todos estamos animados a compartirlo, nuevamente gracias, hermanos. Yo los animo, hermanos, a reflexionar esta semana en eso. ¿Por qué? Con esto vamos a concluir. La palabra de Dios nos manda a esforzarnos y ser valientes, pero muchas veces no nos esforzamos y somos valientes. ¿Pero por qué? Al final del día, hermanos, nos vamos a dar cuenta de algo. No esforzarse y no ser valiente, al final del día, si tú profundizas, significa que no confías en Dios. Al final del día es falta de confianza en Dios. Al final del día significa que amamos más nuestra comodidad que a Dios. Entonces, hermanos, los invito en verdad a meditar en estas palabras de nuestro Señor. No son solamente palabras de ánimo, es un mandamiento. Esfuérzate y sé valiente. Nosotros, hermanos, somos unos seres humanos, ¿verdad? Es cierto. Tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Eso es cierto, pero eso no nos justifica para desobedecer a la palabra de Dios. Nosotros podemos variar en el tiempo, pero la palabra de Dios, hermanos, sigue firme. Y ante la palabra de Dios no tenemos ninguna excusa. La palabra de Dios es firme. Esfuérzate y sé valiente. Que esa sea nuestra oración fervorosa, hermanos, para nuestras vidas. Esforcémonos y seamos valientes para glorificar a nuestro Padre. Porque solamente, hermanos, tenemos una oportunidad, una sola vida, hermanos. ¿Ven? Vamos a orar.